If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. De los creadores de la Operación Berlín, del corte de bigote de Carlos Marín que te hace instantáneamente conservador, y del creador de los chistes de Broso y Lore de Mola, traemos a la mejor agencia de noticias del mundo. Salinas, Gortari y amigos, defendiendo a letras libres y anexos desde 1988. Política, tecnología, noticias y opinión. Esto es Ágora Cosmopolita. ¿Qué hubo, gente? Esto es... No mames, esto ya no pasaba. A ver, contéstale. Pero bueno. ¿Qué onda, amigo? Hola, sí, yo quería preguntar cuándo regresa la selección española para la mesa de opinión. Amigo, hola, ¿hay alguien ahí? Hoy regresa. Reciban la bienvenida a su podcast de confianza. Recuerden que antes de entrar deben lavarse las manos y dejar el cubrebocas en la mesa de la entrada. Yo soy El Sabueso y hoy nos redimimos y les traemos la segunda versión de la mesa de opinión española con nuestra plantilla estrella Elena, Silver y Andrew. En esta ocasión platicamos una miscelánea de temas, no se lo pierdan. Esto fue lo que ocurrió. Esta mesa de opinión fue realizada el 11 de septiembre del 2020. Vamos a ser un poco ortodoxos. Ustedes saben que, al parecer, no tenemos ningún problema con empezar a platicar y conversar entre nosotros. Así que vamos a dar la bienvenida a esta sección, a esta mesa española. Increíble. Nuevamente, bienvenida, Elena, al podcast. Nuevamente, bienvenida al podcast. Me siento muy honrado de que nuevamente me hayan dado la oportunidad de venir a esta mesa de opinión. Así que, bienvenido. Gracias. Totalmente encantados igual de compartirla contigo y bueno, y de que sepas que cualquier día te vamos a coger para nuestras mesas de opinión. Claro, también, no, adelante. Yo aquí materia dispuesta, sí. Interesantísimo. Al final la comunicación, te das cuenta, ¿no? Volvemos a repetir lo mismo. La magia de los podcasts está en que gente normal, ¿sabes? Entre comillas, por decirlo de alguna manera, gente normal, podamos comunicarnos a través de estas pantallitas de las ondas o lo que sea y poder opinar sin miedo, ¿no? Porque si hay algo que atenaza al ser humano es el miedo. Yo estoy siempre muy por la labor de pedir de todas las formas posibles que hay que vivir sin miedo. Hay que vivir sin miedo, hay que vivir con respeto, hay que vivir con cuidado. Incluso ante una situación como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hay que vivir sin miedo, no podemos tener miedo. Tenemos que somos más, o sea, somos mejores que el miedo. El miedo te paraliza, te lleva a hacer cosas que no son humanas, ¿no? Que no son empáticas. O sea, yo creo en la empatía, creo en la amabilidad, creo en compartir, creo en ayudarse y el miedo, entierra, ¿no? Entierra un montón de esas circunstancias. No sé por qué me he vivido ahí, pero bueno. No, muchachos, bienvenidos, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos. En realidad lo que estábamos platicando aquí hace un momento es porque cometí ahí un par de provocaciones enviándole unos artículos a estos geniales creadores de contenido. Un saludo de todas maneras a Andrew, hoy no pudo acompañarnos, pero un saludo allá donde esté, pero aún así quería compartirles y quería platicar con ustedes sobre unos temas que ahorita en México están siendo bomba, están siendo tendencia, porque la próxima semana festejamos nuestra independencia de México. Me siento muy extraño platicando esto con españoles. Con españoles. Ya dejamos de ser parte de su colonia y nos volvimos gente diferente. De verdad que felicidades, de corazón. No, es un momento especial para nosotros porque les decía, creo que es un pretexto increíble, un pretexto perfecto, porque en medio de una crisis sanitaria, una crisis económica y social, política, porque estamos en tiempos electorales aquí, vienen unas elecciones intermedias, entonces ahorita todo vale para echarle caca al otro, leña al fuego. Vuelta. Aquí hay de todo ahorita, entonces son momentos, son días, son espacios que creo que son utilizados desde hace muchos años para generar un tipo de tregua entre la sociedad y permitirnos pues convivir alegres un par de días. Entonces, obviamente esto llega a también darnos una situación de construcción de identidad, de pertenencia a un territorio, a un sitio, identificar los símbolos y significados que hay dentro de este lugar, pero creo que también es importante platicarlo con ustedes porque pues en realidad no hay muchas diferencias, se lo aseguro, de la forma de vida de un español común y corriente
corriente, una española común y corriente, a la que probablemente puedan vivir aquí en México. Obviamente, el hecho de que ustedes simplemente sean europeos también cambia la mentalidad y el sistema de creencias, pero en realidad compartimos muchas cosas. Nuestro mestizaje nos ha hecho, en nuestra mexicanidad, adoptar muchas cosas de la hispanidad, y quería hablar con ustedes sobre esto porque es lo que nos hace ser ciudadanas y ciudadanos, personas, nos hace ser quienes somos, forma parte de nuestra identidad. Entonces vamos a platicar de esto, ya adentrándonos el tema y continuando con lo que estábamos platicando. Creo que este tipo de iniciativas que buscan comenzar lo que mencionaba hace un momento Silver, que es sanar este tipo de heridas que hay a nivel social dentro de nuestra memoria colectiva, y que de alguna u otra manera tienen que ver más con el simple hecho de, no quiero usar el cliché, cerrar el círculo, pero por lo menos tener una idea cercana de que ya no tienes que esperar a esa persona que se fue. Es proceso psicológico en el que no le estoy fallando a la memoria de ya lo di por perdido y ya no me importa y yo sigo con mi vida, porque ya sé qué ocurrió, porque ya sé en dónde está, porque yo ya he podido llevar en trámite, digámoslo así, el proceso de duelo correcto, en un duelo positivo, en un duelo efectivo. Creo que tiene que ver más con eso, y esa necesidad de la gente de que ve que en las autoridades o la gente que debería tener la verdadera iniciativa de hacer eso correcto, no lo hace, no invierte en lo absoluto. Entonces está en una situación difícil. Aquí en México probablemente lo más cercano es el colectivo Solecito. Son madres, tal cual, madres de personas desaparecidas que se cansaron de que las autoridades no hicieran nada, y ellas se organizaron búsquedas de fin de semana, comenzaron así en la sierra, en plena sierra, tal cual, sin equipos, sin maquinaria, sin ningún tipo de recurso para realizarlo, y por ellas mismas fueron encontrando fosas clandestinas, y ellas fueron las que comenzaron a abrir esas investigaciones. Si no hubiesen esas iniciativas por la necesidad, por el cariño, por el amor de los familiares, en muchos casos todavía tendríamos oculta muchas de esas verdades que ocurren a diario. En el artículo que les enviaba contaban la historia de una persona que fue a comprar algo y nunca regresó, y a dónde fue y etcétera, ¿no? Este tipo de situaciones que en realidad separan la realidad de la ficción, y que dices, la realidad está mucho más arriba de lo que cualquier escritor pudiese considerar, ¿no? Sí. Eso es lo que pasa hoy en día, no sé qué piensan. Empieza, si quieres, Silver. Te cedo la palabra. Qué respetuosos, muchachos. Ustedes siempre. Sí, tenemos, hemos ido a colegios así, de que... de pago, de que se note, Silver. No, colegios públicos, pero con muy buenos profesores. Es lo que hemos tenido mucha suerte para algunas cosas. Vuelvo a remitirme a lo de siempre. No se han cerrado las heridas en este país. Ese es el grandísimo, enorme problema. Y además la identidad de patria. Esto no sé si lo hablábamos el otro día, pero la identidad de patria se la apoderaron de alguna forma a los vencedores. Entonces, el tema de la bandera, el tema de ese sentimiento, ese orgullo patrio, esas cosas, digamos que en algún momento, por lo que fuera, pues se lo apropiaron los vencedores, y entonces no hay ese día. O sea, hay un día de la hispanidad aquí, pero eso es un horror, porque encima, ¿qué es exactamente lo que se conmemora, Elena? Es una cosa muy horrorosa, algo que tiene que ver con el ejército. El día de las Fuerzas Armadas también. El día de las Fuerzas Armadas. Y pretenden que todos, claro, el día de las Fuerzas Armadas, y pretenden que todos los españoles estemos ahí súper bien y súper encantados de sentirnos españoles, porque hay unas Fuerzas Armadas que encima ojalá no tuvieran que ir a la guerra jamás, porque les darían por todos lados. O sea, quiero decir, es realmente absurdo. Entonces, por eso, España, hay dos Españas, esto lo hablábamos el otro día, se van a mantener hasta que nadie dé un carpetazo en la mesa y diga, vamos a cerrar las heridas, vamos a reconocer esas víctimas del franquismo, esas víctimas de ese holocausto en menor escala que los holocaustos ya conocidos, ¿de acuerdo? Pero sin duda fue un auténtico exterminio de gente que pensaba de otra manera, y además de la manera más cruel. Y eso todo, de alguna manera, habrá que sanarse, habrá que justificarse, habrá que poner esa herida, y habrá que poner esas tiritas, y habrá que abrazarse unos con otros de una vez por todas cuando por fin se reconozca lo que pasó. Aquí no se reconoce, no solo no se reconoce, sino que además eso. Tenemos fundaciones Francisco Franco subvencionadas, mientras, vuelvo a repetir, las asociaciones de búsquedas de ayudas y de búsqueda de la memoria histórica, se les quita las subvenciones y se les se les señala como que, bueno, esa gente que está ahí removiendo el pasado, ¿no? O sea que, bueno, no sé, yo creo que me repito nuevamente, pero para mí la clave está en que hay que cerrar esa herida de la mejor de las maneras. Realmente a un régimen de gobierno que fue elegido por el propio pueblo, o sea, se eligió mediante las urnas, que luego sí que es cierto que a posteriori, en el 39 o cosas así, quisieron justificar el golpe de Estado con que había sido fraude electoral y que por eso habían tomado el poder, etc. Pero bueno, claro, sí que es cierto... Armas, ¿no? Que es lo suyo. Que en vez de con el diálogo, cojamos armas y vamos a
por la calle en a medio. una nación entera, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, más o menos se calcula que después de la Guerra Civil, bueno, que a lo largo de... Sí, después de la Guerra Civil, la cifra que manejaban era como unos 130.000 desaparecidos, en general, en ambos. Esas son las cifras así más o menos que se manejaban, en ambos bandos, en general, ¿vale? Sí que es cierto que, a ver, esto es muy complicado de comprobar y es muy complicado de rastrear. Y sí que hubo represión tanto por un lado como por otro. O sea, incluso ese tipo de noticias que nos has mandado, sí que es cierto que salen más en el caso de los represaliados republicanos, ¿vale? Que los nacionales. También hay fosas de los nacionales que se han encontrado, por ejemplo, en Camuñas, con gente pues que fue represaliada, pero durante la Guerra Civil, no a posteriori. Sí que es cierto que durante todo el régimen franquista, aquí se hizo y se deshizo lo que se quiso. Y de hecho, hace poquito, muy poquito, murió Billy el Niño, sin ir más lejos. Sin ser juzgado. Sin ser juzgado. Y bueno, de hecho yo conozco a uno, es poeta, a un hombre, es que ahora mismo no me sale el nombre, pero vamos, que estuvo preso con él. Le puedo agradecer muchísimas cosas. Ninguna buena. Explícale a Carlos quién es Billy el Niño, si no lo sabe. Sí, bueno, pues a ver, este hombre... Vi la noticia y me leí un artículo, pero... Si quieres, Carlos, así solo por bichear y tal, te lo recomiendo. Seguro que Silver se lo ha visto. No sé qué opinión tienes, pero yo cuando lo vi me impactó muchísimo y me encantó. El documental El silencio de otros. Buah, bueno, mira... Ha ganado bastantes premios. Me acabo de emocionar. Sí, es que es tremendo, es tremendo. Es absolutamente tremendo. Hace un repaso bastante amplio, tanto de las fosas de la guerra como todo lo que pasó posteriormente, ¿vale? Y una causa que está abierta, que es la causa argentina, justo es que es eso, o sea, aquí no se ha podido llevar a cabo porque Garzón, que era el único que intentó en algún momento algún tipo de investigación o impulsarla, se le cortaron las alas. Entonces, aquí en España eso es inviable, imposible y no, vamos, ahora mismo no sé si quizás se podría hacer algún intento, pero previamente imposible. Incluso con el régimen político de democracia que tenemos ahora mismo, los partidos políticos, las instituciones, la jurisprudencia no está por la labor. Entonces, tuvieron que ir hasta Argentina para que desde lo que es la justicia internacional metieran mano o intentaran al menos con una demanda conjunta de varios familiares y demás. O sea, realmente son denuncias de particulares. Sí que es cierto que promovidas por asociaciones, porque al final es eso, se han podido reunir en asociaciones y aunar esfuerzos, pero es muy complicado. Es increíble eso, ¿no? Que te tengas que ir a Argentina a intentar que te resuelvan lo que aquí no eres capaz de resolver. Y además es que siempre con la misma, ¿sabes? O sea, no se está pidiendo dinero, nadie está diciendo, oye, dame dinero porque mi abuelo murió en la guerra. ¿Qué dices? Nadie está pidiendo eso. Que a lo mejor eso sería otra cuestión y habría que ver si habría que indemnizar o no, pero eso es otra cuestión. Que pudiera también discutirse. Claro, ¿no? Se está pidiendo, por favor, ayúdame a encontrar la tumba de los restos de mi abuelo y poder enterrarlos con los restos de mi abuela o poder echarles una flor o poder rezar. O sea, tener familiares sin saber ni dónde fueron asesinados, ni cómo, ni de qué manera. Esas familias que tuvieron gente que por eso digo que tiene que ser ahora, porque precisamente en este documental que te recomienda Elena, que me sumo a esa recomendación, El silencio de los otros es, ¿no? Sí, creo que sí que está bien. El silencio de otros. El silencio de otros. Echa un vistazo porque vas a entender muchas cosas ahí y te va a emocionar además porque vas a ver eso, ¿no? Vas a ver esa realidad que siempre se tapa, eso que no se cuenta en ningún lado y es muy duro. Entonces, y si quieres, también os recomiendo otro, además que tú eres así como que te gusta mucho el cine, lo mismo también lo has visto, se llama Queridísimo Verdugo. Me suena bastante. Es un documental que entrevista a 3 verdugos. Entonces, aquí tenemos una película de Berlanga muy icónica, ¿verdad, Silver? Que bueno, pues habla un poco sobre la figura del verdugo, ¿vale? Y digamos que esta es la contrapartida. Es más o menos reciente, ¿vale? El documental y habla con 3 antiguos verdugos durante el régimen franquista, no ya durante la guerra civil, ¿vale? Sino durante el régimen franquista porque aquí había pena de muerte. Entonces, pues bueno, hablan un poco de su experiencia, de su trabajo, de reos. Sí, es un poco... Sí, pero bueno, está bien poder ver y tener testimonios de este tipo, sí. Es que es eso, es un tema denso, ¿eh? Porque una cosa es, quizá, a ver, en México, en otros países que no se sufre una guerra civil tal cual, que sí que es cierto que se fracturó lo que es el tejido social y social, familiar, o sea, es que llegó a muchas raíces realmente, porque es que aquí, después de la guerra, incluso durante la guerra, dependiendo de en qué bando te tocara territorialmente, que lo mismo ni siquiera ideológicamente. O sea, tú imagínate, te encuentras en Madrid, aquí, yo, por ejemplo, y bueno, yo a lo mejor puedo estar más cerca del bando nacionalista, pero realmente
realmente era republicano al principio de la guerra. Entonces, en un momento dado, yo puedo encontrarme en peligro en función de la simpatía que me pueda tener alguien o no, porque hubo asesinatos, hubo fusilamientos simplemente por rencillas de territorio, a lo mejor en los pueblos, que es que yo quiero esa tierra. Entonces mi vecino o mi primo incluso, pues es de este bando o es de este otro, paseillo y desaparece. Entonces tierras o personas, o sea, me gusta tu esposa, me gusta tu esposa también. Y la voy a conseguir como sea. Y justo. Cosas así, o sea, o sea, el terror total, muy mezquinas. En cualquier cosa. Sí. Es un drama. Es que es eso, eso es una guerra, o sea, realmente eso es lo triste y lo trágico de las guerras, que realmente a la gente se le llena la boca. Yo aquí me asustó muchas veces cuando llegan a decir, no, porque estamos muy cerca de que esto salte, ¿qué tal? Les digo, la gente no es consciente de lo que puede llegar a suponer una guerra y parece mentira de dónde venimos, pero no sé, tenemos, es eso, muy poquita memoria histórica en general, no ya digo de un bando o de otro, sino en general. Y a ver, el tema de cerrar heridas es importante, también va muy ligado, es que es eso, se mezcla todo demasiado, por lo menos aquí en España, o tenemos esa mala costumbre de mezclarlo todo demasiado. El tema del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, por ejemplo, se conmemora la hispanidad, aparte también se mezcla con el tema de, pues eso, de la hermandad con los países latinoamericanos, que incluso ahora, por el tema del imperialismo y demás, también está ahí, es como muy farragoso. Luego, aparte también, las Fuerzas Armadas, el tema del ejército, porque digamos que el 12 de octubre es la Virgen del Pilar, que es la patrona de España, y se supone que también es la patrona de las Fuerzas Armadas, por eso mezclamos absolutamente todo, ¿vale? Entonces yo creo que el primer paso sería eso, cerrar heridas, pero sin esa hiel que hay por ambos bandos en ciertos momentos y por ciertos personajes. Entonces yo creo que también el clima político no ayuda nada, los medios de comunicación tampoco ayudan nada, o sea, lo que les gusta es echarle ahí más leña al fuego para que aquello avive y bueno, poder dar pues ese descanso, digamos, a las familias y ya con eso, en cierta medida, es lo que comentaba Silver, es lo único que piden, es lo único que exigen realmente. Entonces, llegado a un punto en el que todos esos trámites se finalizaran, quizá podíamos dar por terminada esa parte de nuestra historia, ¿vale? Por finalizada. Y un reconocimiento por parte del Estado de que lo que sucedió fue lo que sucedió. No, claro. Eso hay que hacerlo también. Eso tiene que quedar escrito de alguna forma. El Estado tiene que reconocer que hubo un dictador con todas las letras y que aparte de que a través de un golpe de Estado creó una guerra civil, que es lo peor que puede haber, pero después de eso vino el régimen dictatorial, claro. Ese régimen dictatorial que se llevó por delante a más de 200.000 personas, o sea, represaliados, y esos eran solo de un bando. Y lo que dices tú, no solo por política, sino por cualquier cosa. Con tener un amigo en la Guardia Civil de entonces, no vamos a tampoco mezclar ahora churras con merinas, como bien dices, que aquí enseguida nos acostumbra, aquí lo mezclamos todo rápidamente, pero por aquel entonces, digamos que eran las fuerzas del orden, eran el ejército de la Guardia Civil. La Guardia Civil era militar, de hecho, y eran un poco los que se encargaban de ir a buscar a toda esa gente que estaba denunciada simplemente por pensar de otra manera, ¿no? O porque en teoría pensaban de otra manera. Ahora que mencionan esto, recuerdo un Twitter que se lo cito de Gabriel Rufián, justamente. Lo publicó creo que en el aniversario de la muerte de García Lorca y mencionaba: en 1936 la Guardia Civil detiene a Federico García Lorca en Granada. Los fascistas sublevados le fusilarían 2 días después junto a un maestro y 2 banderilleros por comunista, masón y homosexual. 84 años después, él sigue en una cuneta y Queipo de llano en un mausoleo. Ese fue el tweet que publicó Rufián. Creo que tiene que ver con este sentimiento. En México lo que tenemos es más bien un intento de ser democracia, una simulación de la democracia, pero en realidad en muchos casos seguía siendo una dictadura. Esto del podcast, y lo mencionaba también Silver, es un espacio para hablar libremente de muchas cosas. Muchos comunicadores que en su momento estuvieron en la radio o en la televisión, hoy en día se dedican a YouTube y a los podcasts justamente porque no tenían esa libertad, no tenían esa posibilidad de hablar de las cosas que se tenían que decir, y no porque fuesen dueños de la verdad, sino porque no se decía en ninguna otra parte, y es más, se ocultaba en los espacios donde se supone que deberían de decirlos. Siento yo que a veces pareciera que cuando hay debates políticos, ya sea en México, ya sea en España, cada parte está tan enamorada de su versión de la historia que lamentablemente genera un impasse a la hora de hacer un acuerdo. Ambas partes tienen que acordar que cometieron errores fuertes, pero que hay consecuencias también diferentes a partir de lo que cada una de las posturas decidió tomar. Aquí en México, la postura de los conservadores hoy en día es de que no hayan credibilidad. Yo creo que en estos momentos es momento de decir, bueno, pero no podemos seguir con la herida ahí engangrenándonos para siempre. Si
no hay desarrollo político, no hay proyecto para adelante, ¿no? Siempre seguiremos siendo la misma sociedad, con nuevas tecnologías, con nuevos momentos, pero exactamente la misma sociedad. Yo creo que no es el objetivo de ningún país quedarnos en el mismo sitio. Es eso, ¿no? El plan de Elon Musk es eso, seguir siendo las mismas personas, no cambiar, no tener conciencia de nada, nada más irnos a vivir a Marte, porque aquí ya lo arruinamos demasiado. Entonces no hay desarrollo social. No sé cómo lo vean, por lo menos yo aquí en México lo veo así, ¿eh? A la gente le cuesta mucho trabajo, número uno, aceptar que la forma de vida que ha tenido no es la correcta. Y no por ponernos moralistas, ni mucho menos, sino porque está basada en prejuicios de un sistema que era opresor, en un sistema que no veía derechos, en un sistema que no le importaba a la gente, le importaban sus privilegios. Si nos deshacemos de estas costras en nuestra forma de vida, en nuestra forma de pensar, hasta nuestra forma de hablar, el clasismo y el racismo como que identificaba estos procesos, se le nota a la gente cuando habla, cuando se dirige, cuando piensa. Este tipo de cosas, si tan solo decidiesen aceptarlo, creo que comenzaríamos a dialogar a otros espacios. Aquí en México yo todavía lo veo muy alejado, no sé cómo lo ven ustedes allá en España. Alejado, pero a este chico te digo que le gustan los temas densos, ¿eh? No, nada... Sí, nada así como... No podemos hablar de música o... En un momento, claro que sí. Ya para el siguiente. Es que pues a ver, si tú tienes esa percepción en México, bueno, aquí en España es como exponencial, es muchísimo, yo creo está muchísimo más enquistada, porque además aquí incluso, tú hablabas de un partido político, aquí tenemos hijos de, nietos de, herederos de, dentro de partidos políticos democráticos, que está bien, o sea, está genial y esa es la idea, y de hecho, bueno, yo ya me voy un poco por los terros de Úbeda, ¿sabes? Por el proceso de paz de Euskadi y demás, digamos que esa puede ser la vía, o sea, la vía política, porque la política al final se supone que está, eso quiero yo pensar, o quería pensar, ahora yo ya no estoy tan segura, que bueno, sería el medio para solventar, o eso es lo que la ciudadanía está demandando de los políticos, que realmente hagan política. Porque aquí en España yo creo que tenemos el sentimiento de que ahora mismo no sabemos en quién poder poner nuestro voto de confianza. No tenemos, digamos, ningún candidato viable, ni por un lado ni por otro. O sea, ya olvidándonos de ideologías. Sí que es cierto que por ideologías a lo mejor tú estás más cercano a una o a otra porque dentro de sus planes o programas pueden tener ciertas propuestas que tú crees que son más justas, ¿vale? Que se acercan a tu idea de justicia, ¿vale? O de derecho en general, o de bienestar social para todo el mundo, pero aparte de eso, lo que a lo mejor es individualmente o incluso cómo se están gestionando, ya no la crisis que podemos tener ahora sanitaria, sino bueno, financiera, crisis política llevamos teniendo en este país, pues no sé, Silver, ¿cuántos años? Pues, sin comentarios, ¿no? Es que yo creo que nunca cesó la crisis. Yo creo que ya sabes, como mi opinión es que la transición es bastante, o sea, la transición es de quita tú, me pongo yo, pero al final que se quedan todos. Es simulación, es eso, ¿no? Es ponerle el nombre a una acción, pero en la realidad todo el mundo sabe que no es cierto. No hubo esa transición. Me vais a llamar pesado, pero la transición estaría en el momento en el que vamos a ver qué pasó aquí, vamos a reconocerlo, vamos a cerrar esa herida. Ahí hay una transición real. Justo. Aquí lo único que pasó fue que, ya lo hablamos el otro día, ¿no? El generalísimo el soldadito del bigotito le pasa los poderes al Borbón de turno y bueno, pues los partidos unos entre el miedo, otros entre los intereses, se montan ahí su corrillo y si de entonces al menos había políticos vocacionales, hoy en día cero patatero. Entonces, claro. Esto es así, y entonces es lo que dice Elena, ¿no? Es que no sabemos a quién votar, no, es que yo ya no sé a quién voy a votar, jamás ya, porque lo único que llevo viendo en los últimos años es que cada vez estamos en camino de eso que tú decías que no es lo normal para un país, no es lo que se busca en un país, pues parece ser que sí, que a lo mejor lo que quieren precisamente es que no tengamos ese juicio, ¿sabes? Ese poder de que no seamos críticos, que nos acostumbremos eso, a que tenemos este aparatito que nos lo va a dar todo, el telefonito, que si trabajo tantas horas voy a ganar tanto, ya no me va a importar si es lo justo o no, porque tampoco quieren porque para algo se apoderaron también de los sindicatos y para algo ahora mismo, ¿sabes? Hay una precariedad en España que es tremenda, ya no es solo, es que se habla de trabajo. Luego, por ejemplo, partidos como Vox, ¿no? Que son los que se apoderan de la bandera y de esa cierta nacionalidad, ¿no? Y de ese sentimiento patriótico. Son los que van por ahí diciendo trabajo para todos,
perdona, ¿cómo es el trabajo para todos? No, trabajo para todos, ya, pero ¿qué es? Ese trabajo 10 horas, gano una basura y encima le dejo ese futuro a mis hijos, ¿entiendes? Entonces es como que igual sí que quieren que vivamos así, sin que perdamos ese sentimiento político, que la política, o sea, la política está muy denostada, la política está criminalizada de alguna manera, la política es como, la política es una mierda, se oye decir por ahí. No, señor, la política es todo en esta vida. Que estemos 3 personas aquí charlando ahora y que lo hagamos por turnos y que nos escuchemos a nosotros y nos entendamos, es política, porque queremos llegar a un puerto en común, que el podcast de Carlos salga adelante, por ejemplo. Pues ya está, no hace falta más. Simplemente eso es política, ¿no? Que varias personas se junten y dejando a un lado lo que piense cada una, la ideología, la profundidad de sus ideologías, pues lleguen a fines comunes. Aquí no, aquí los medios de comunicación, que eso es lo peor. Yo hace ya como 3 meses que ya no pongo la tele, en absoluto. Me niego, no pongo televisión, canales nacionales, no pongo emisoras nacionales. Estoy harto de que me cuenten siempre lo mismo. Estoy harto de que estén haciendo de todo esto una especie de circo, un circo mediático, cuando ya encima ya se han dedicado en los últimos años a lo que decía Elena, a embarrar, ¿no? Que hubiera 2 bandos claramente, ¿no?, marcados, que a profundizar en esos 2 bandos para que así, bueno, pues digamos que el pueblo esté enfrentado y no se acuerde que tiene una lucha en común, ¿entiendes? Pero es que claro, si tú eres muy español y muy, ¿sabes? Y vete con la banderita y nada más, aunque trabajes en un taller mecánico de guanos 4 duros, ¿no? Y al otro le dicen, no, es que el malo es el de la banderita, ¿no? Entonces trabajas en un taller, ganas 4 duros, pero el malo es el de la banderita. No, señor, hagamos lo que se hizo toda la vida, hagamos lo que deberíamos de hacer, unirnos, pero no quieren, eso no, yo creo que no lo quieren. Unirnos y ir a por los poderes fácticos que son los que nos están machacando desde hace siglos, ya no desde hace años, desde hace siglos, ¿no? Y no hay manera. Entonces, una vez que se abrieron, y perdona que me estoy liando un poco y enrollando, pero una vez que se abrieron todas estos nuevos formas de estas vías de comunicación, tanto internet, ¿no? Pues redes sociales, YouTube, bla, al final parecía que íbamos a reflexionar, parecía que íbamos a entendernos, a escucharnos unos a otros, pero al final lo que impera desde todos lados es la distracción, el mira lo que hago aquí, mira lo que hago allá, pero no se profundiza. O sea, profundizar como estás haciendo tú ahora en este podcast, ponerte a hablar de estos temas tan profundos y charlarlos con esta calma y con este sosiego y con esta libertad, ahora mismo está mal visto, querido Carlos. Aquí ahora mismo está mal visto. Somos unos rojillos o somos unos progres o somos gente que... Soy progre, ¿de qué están hablando? ¿Sabes? ¿De qué están hablando? Soy chairo, además. En México aquí es chairo, además. Chairo. Y aquí somos rojos. Y además, yo solo quiero comentar 3 cosas que a lo mejor no están vinculadas, pero a lo mejor sí, ¿vale? Porque según iba hablando Silver, pues me iba viniendo a la cabeza. Es que además meto muchos temas, perdonadme, que hay veces que me caliento. No. Somos expertos aquí en perder el tren de pensamiento, no te preocupes. Pues mira, por ejemplo, lo que también decías, el tema de avanzar, ¿sabes? De dejar cosas atrás, por un lado, a la hora de sanar heridas, una vez ya estuviesen sanadas, el poder avanzar o el poder dejar cosas atrás, porque aquí somos mucho de remover, perdón por la expresión, la mierda, ¿vale? Y empezar a sacar fango, quizás sin venir a cuento, pero como es lo que vende, que es lo que comentaba Silver, los medios es lo que venden, pues es estupendo. Entonces, yo recuerdo una amiga que ha migrado, se ha ido a Alemania a vivir hace 2 años siquiera. Me dio un poquito de pena, pero sí que es verdad que es la situación que se está viviendo ahora aquí en el país, porque ella estaba viendo la tele y estaba saliendo lo de las manifestaciones que hubo en el barrio de Serrano, aquí en Madrid, que es, digamos que es el barrio de Salamanca, es un barrio de alto nivel adquisitivo, ¿vale? Entonces salió gente con banderas en mitad de la pandemia, gritando libertad, libertad, porque no nos dejaban salir de casa, estábamos en el estado de alarma, ¿vale? Entonces ella decía, me alegro muchísimo de haberme ido, o sea, es una pena decirlo, pero por la situación que se está viviendo ahora en España, que qué rabia me da, bla, 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 bla. Y yo la contesté porque yo, aparte de esas noticias, también veía otras, como eran los grupos de ayuda vecinales que se estaban organizando en todo el país, que ya no eran institucionales, sino aquí hay muchísima gente que se ha quedado sin trabajo, que se ha quedado sin casa, familias que ahora mismo no tienen dinero ni libros para poder llevar a sus hijos al colegio. Y aquí, grupos vecinales, la del Quinto, la del Bajo, la del supermercado de la esquina, se han unido por iniciativas ciudadanas para recoger comida, alimentos, ropa, medicamentos y material escolar para los niños. Entonces, por ejemplo, ese tipo de noticias sí que tendrían que salir en los medios. Eso sí que tendría que promoverse y sin embargo no se hace. ¿Puedo solo meter una cuñita? ¿Sabes qué tipo de...? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es adorable que la gente se arrope unos a otros, pero ¿sabes qué? Eso tenían que hacer las instituciones. Lo tenían que hacer los estados. Eso es lo que tienen que hacer los estados y no están haciendo. Sí. Y ese es el problema. Y
los medios de comunicación tendrían que estar diciendo, mirar, estos vecinos se tienen que estar ayudando unos a otros porque sois unos incapaces y estáis discutiendo de las cosas más banales y estáis en una confrontación total, pero los medios de comunicación hacen eso, potenciar ese enfrentamiento, y es así. Y perdona que te interrumpa, pero es que... No, tranquilo. O sea, los vecinos son adorables, pero no... Sí, pero es que esa es la situación. Son iniciativas ciudadanas, pero que realmente están supliendo tareas que debería estar haciendo el gobierno en función, ya sea el gobierno central, el autonómico, me da igual, el que le toque, o todos, porque tal como estamos deberían de estar todos a una, cosa que no están. O Europa, ¿no? Que se supone que somos parte de un todo que se llama Europa, madre mía, algunas veces, para otras cosas ya se ve que no. Para lo que conviene. ¿En qué están metiendo, por favor? Y luego otra cosita que, por ejemplo, ahí sobre el tema de avanzar un poco, aquí se empezó a hablar desde hace tiempo sobre acometer una reforma en la Constitución. La Constitución que tenemos ahora mismo pues se creó cuando la transición. Entonces, pues bueno, tiene sus añitos y la sociedad española yo creo que ha cambiado bastante de ese momento hasta ahora. Y además la Constitución que se creó en ese momento yo creo que se hizo un poquito deprisa y corriendo por las circunstancias y bueno, venga, necesitamos una, la apañamos no sé qué y tenemos nuestra Constitución. Que no quiero decir que estuviese mal hecha en su momento. A ver, que esto no es ni que esté bien hecha ni mal hecha, sino que ahora mismo yo creo que no se ajusta a la realidad. Ya no es vigente. Justo. Aquí todo el mundo tiene un miedo horroroso a meterle mano a la Constitución. Es como, ¿qué dices? Es inviolable, es que no se puede tocar. Y es como, perdona, que no pasa nada por reformar la Constitución. Sí se puede. De hecho, lo hicieron para nuestra queridísima infanta. Pero bueno, esa ya es otro tema. Y venga a abrir temas ahí. No, coincido totalmente. Claro que tuvieron que pasar leyes, acuerdos constitucionales al vapor prácticamente para que pudiesen validar una constitución. Ahorita que están las elecciones de Estados Unidos, o están ya en proceso electoral en Estados Unidos, también está en una crisis social porque muchos ciudadanos están diciendo lo mismo que ustedes. Es que los partidos políticos se la pasan platicando de sus problemas oligárquicos, sus problemas de acuerdo, sus problemas políticos, pero la realidad de la gente sigue ahí hecha a un lado. El hecho de que en Estados Unidos no haya triunfado, les recomiendo en un canal de YouTube es periodista Jimmy Dore, es increíble de verdad los análisis que él hace porque además le pone humor, pero a lo que voy es que justamente una de las grandes estrategias que veo a nivel mundial es que están haciendo que el tema político, el tema de conciencia social, el tema de ser críticos, creo que es una estrategia en el hecho de hacer tan molesto el platicar de estos temas, tan difícil, tan hosco, tan delicado, que preferible no tomarlo, no abordarlo y hablemos de otras cosas bonitas donde todo el mundo acordemos y nos la pasemos mejor. Lamentablemente es una estrategia. En Estados Unidos está generando que la gente no salga a votar. En España yo estoy viendo que no tengan una alternativa verdadera. Aquí en México es una batalla entre un despertar político y un sentido conservador porque le tenemos miedo al cambio y no sabemos qué va a pasar después si nos arriesgamos a decir nuestras ideas y avanzar y a trabajar. Creo que hay una enorme indecisión porque la política hoy en día en términos mundiales no está haciendo lo que debe de ser, que es traducir la realidad social, el fenómeno que ocurre en todas partes en lo chiquito y traducirlo en una política pública que incluya un presupuesto, que incluya leyes, que incluya una regulación, que incluya una institucionalización para que no dependa de una persona, sino que siempre esté atendido por principio institucional una problemática social que no vuelva a ocurrir, que se busque, que se atienda, que se confronten esas realidades. Sí, yo creo que lo que nos falta en general, yo ya no sé allí en México, yo creo que andáis mejor que aquí nosotros en tema del espíritu de la autocrítica en general, o sea, no ya yo mismo, sino no lo sé. Pues de mi partido, no sé, yo es que tengo esa percepción, a lo mejor es que soy un poco castigadora, ¿sabes? Con lo que es me fustigo, en plan, los españoles somos tal, pero no sé, yo así por lo que veo o por lo que leo fuera y demás, yo sí que a lo mejor leo críticas de forma o que intentan ser por lo menos objetivas. Aquí eso es imposible, o sea, aquí hay muchísimos intereses creados para eso y empatía poca, empatía generosa me refiero, mirando por el tú, no por el yo, muy poquita. Entonces, bueno, yo creo que socialmente nos falta madurez. Sí. O sea, eso es lo que yo, así resumiendo así en general, falta lo que se entiende como madurez. Para asumir, pues no culpas, pero sí asumir responsabilidades, por ejemplo, y asumir roles que se deberían de asumir y que realmente ahora mismo no hay figuras para ello. Y no huir del cambio, no tomar el cambio como, me están atacando todos mis principios de realidad. No, justo. Es que hay que transformarse, hay que moverse de ese lugar, ¿no? ¿Me toca cerrar? Sí. Entonces, ¿o qué?
Bueno, varias cosas. Intentaré ser breve, que no lo creo. Intentaré ser conciso, que también lo dudo. Así por encima, rápidamente. Los políticos, decías, que no están en su mundo y no ven lo que está pasando, no están entendiendo lo que está pasando en la calle y todo eso, porque no viven esa realidad. Ellos viven otra realidad. Viven la realidad de las comidas copiosas, de las botellas de champán de 500 euros, de los vuelos privados, de las fiestas privadas. Viven esa realidad. Por eso ahora mismo los políticos, se lo toman como una carrera profesional, no se lo toman como algo vocacional, que esto insisto yo mucho en que se ha perdido, ¿no? Esa vocación de ser político por ayudar, por hacer un mundo mejor, por hacer una ciudad, una región mejor. Eso se ha perdido. Ahora simplemente es una cuestión, pues como si estuvieras en una empresa. Estás en una empresa que se llama Partido Popular, estás en una empresa que se llama PSOE, estás en una empresa que se llama Ciudadanos, estás en una empresa que se llama Podemos, etcétera, etcétera, y tú vas ascendiendo puestos de la manera más tiburonesca posible. Corporativa posible. Corporativamente posible, y vas pisando el cuello a tus compañeros, y normalmente los que sí son vocacionales son los que se quedan abajo en los despachos ahí firmando, poniendo sellos o cosas así, y los tiburones, los auténticos tiburones, los que han olvidado por completo qué es la política, pues son los que al final son los que se presentan de candidatos, que son con los que no tenemos nada que ver, y por eso no es como, ¿cómo te voy a votar a ti? Y no tengo nada que ver contigo, ni aunque supuestamente defiendas la ideología que a mí en teoría me identifica. Me identifica. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, y yo creo que lo que está pasando ahora todo demasiado rápido. Yo tengo una edad que porque como soy un poco presumido no lo voy a decir, pero te puedo decir que en estos últimos 30, 40 o algo más de años, ya está, hasta ahí lo dejo. ¿Sabes lo que pasa? Que he visto cómo ha cambiado todo súper rápido. He visto esas generaciones de gente que soñaban en los 80, ¿no? Con un mundo mejor, con el fin de aquella dictadura, con intentar que hubiera una igualdad de derechos. He visto cómo se ha ido perdiendo, cómo el capitalismo voraz se ha ido apoderando de ese pensamiento, cómo la gente en sí mismo, el pueblo, porque uno ganaba a lo mejor 1.000 euros más que otro, se ha creído que era una clase media que no existía, que era mentira. Seguía siendo un trabajador, solo ganabas más, pero la crisis económica te hizo tirarte al suelo nuevamente, y como tenías ese capitalismo metido en la vena, pues ya tenías que directamente coger y pelear nuevamente contra tu compañero de trabajo. Volvemos a lo mismo, siempre es divide, vencerás. Todo esto ha pasado demasiado rápido. Y luego hay una mala noticia, amigos, o así lo veo yo, y perdonadme, en mi opinión, hay una mala Spoiler noticia. alert. Hay una muy mala noticia. Marte, espérame. Hay una mala noticia, y es que ya no hay ideologías. Los grandes corporaciones se han apoderado de las ideologías, les han recortado lo que molestaba, la parte revolucionaria, la parte que pinchaba, la parte positiva, y se han convertido en el señor blanco y el señor negro. Y todo es el señor blanco contra el señor negro. Y tú, ciudadano, o eres el señor blanco o eres el señor negro. En los grises, ahí ni te metas. Precisamente lo importante de esta vida, de la política y de esta vida en general, es moverse entre los grises. Pues no. Es tan fácil como, por ejemplo, aquí hay una compañía de cadenas de televisión, se llama 3 Media, que tiene Antena 3 Televisión y La Sexta TV. Supuestamente, según ellos dicen, Antena 3 TV sería para la gente más de derecha, conservadora, y La Sexta sería para gente más de izquierda, más progres. Y sin embargo, pertenecen al mismo dueño, porque ellos tienen el mensaje de los dos, han cogido esas ideologías, las que antiguamente hacían a la gente matarse por unos contra otros, y los han convertido en eso, simplemente en el señor blanco, el señor negro, y ya está. Mientras no entendamos que es culpa de todo lo que está alrededor, de esas grandes corporaciones, esos grandes poderes que te están haciendo que te sientas culpable. Para nada. Tú tienes todo el poder, tú, yo, Carlos, todos nosotras tenemos poder para arruinar ese plan maléfico de esas grandes corporaciones y de tenernos enfrentados siempre los unos contra los otros. Igual que había una mala noticia, había un poco de optimismo, al final. Un colaborador aquí del podcast dice que son los amos obscuros, los que están ahí detrás. Primero que nada, agradecerte nuevamente por darte el tiempo de la mesa de opinión, y nuevamente invita a la gente para que escuche tu podcast, en qué redes te encuentran, y tú me dices que más a YouTube, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo hacemos para que se suscriban, le den like y le den a la campanita? Yo no sé si tienen que darle al like y a la campanita, pero sí se tienen que suscribir. Y esto lo vengo mendigando desde hace tiempo, porque el maldito algoritmo de YouTube, sabes que hasta que no llegas a los 1.000 suscriptores y a las 4.000 horas de visionado, te tienen ahí enterrado. Y bueno, pues oye, para que pueda llegarle a más gente,
estamos muy cerquita de esa meta, pero parece que cuanto más cerca estás, más larga se hace y pues es tan fácil como entrar en YouTube, poner Sin Pudor TV y ese logo de una radio antigua vieja con las letras de Sin Pudor en el medio, eso somos nosotros. Le dais a suscribir, luego ya si queréis ver los programas o no, pues con el tiempo, cuando tengáis un ratito libre, pero sí que se agradece un montón. También estamos en iVoox, en Spotify, en iTunes y todas estas plataformas, pero sí que es verdad que le dedicamos mucho tiempo a YouTube porque además somos una productora, o sea, no solo creamos nuestros propios programas, sino que además ahora vamos a empezar a hacer programas para otras personas que quieren aprovecharse de nuestros medios técnicos para también difundir sus cosas y vamos a estar en la producción de diferentes podcasts, tanto de audio como de vídeo, y es interesante que la gente se suscriba para que vea lo que va a suceder. Va a haber mucha música en directo que es muy necesaria, ¿no? En momentos como los de ahora. Excelente, Silver, te agradezco nuevamente y bueno, pues hasta aquí concluimos nuestra mesa de opinión. Ya no se pudo despedir de ustedes, Elena, pero nos deja la información sobre su podcast. Es el podcast Mujeres con Historia, donde intenta descubrir la huella de las mujeres a lo largo de la historia, repasando las figuras de algunas más y menos conocidas. El material de su podcast lo pueden encontrar en la plataforma eBooks, Spotify, iTunes y Google Podcasts. En definitiva, se ponen cada vez mejor los programas. No se pierdan las próximas mesas de opinión que tendremos en capítulos siguientes. Antes de irnos, nuestra recomendación del fin de semana para el eterno scroll de Netflix, Billions. Billions es una serie de televisión norteamericana creada por Brian Koppelman y David Levien junto con Andrew Ross Sorkin, protagonizada por Paul Giamatti y Damian Lewis. La serie fue solicitada por Showtime en marzo de 2015 con un repertorio de 2 episodios y se estrenó el 17 de enero de 2016. El 26 de enero de ese mismo año, la serie fue renovada para una segunda temporada, programada para estrenarse el 19 de febrero de 2017. Con posterioridad, se realizó una tercera temporada, la cual se emitió durante el 2018. A lo largo del 2019 se emitió la cuarta temporada y en mayo Showtime anunció nuevamente que la serie se renovaba para una quinta temporada, la cual se estrenó en la primera mitad del 2020, aunque quedó congelada en su séptimo episodio a causa de la pandemia. Paul Giamatti como Charles Chuck Rhodes Jr. es fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, es despiadado y tiene un disgusto particular por los criminales ricos que tratan de comprar su salida de la justicia. A pesar de su poder significativo como abogado, se enfrasca en una historia del gato y el ratón con Bobby Axelrod, interpretado por Damian Lewis, un ambicioso gestor de fondos de humildes comienzos, pero que utiliza el abuso de información privilegiada y el soborno para aumentar la enorme riqueza de su empresa. La serie intenta mostrar desde adentro la inmoralidad de la fiscalía, pero también el funcionamiento de un fondo especulativo, los famosos hedge funds, a menudo más audaces y menos ortodoxos en sus estrategias de inversión que las compañías de gestión financiera más clásicas. Con el columnista del diario The New York Times, Andrew Ross Sorkin, autor del libro más influyente sobre la crisis financiera, Too Big to Fail, entre sus guionistas, Billions va mucho más allá de los clichés sobre la testosterona, las rayas de cocaína y los coches deportivos con los que a menudo se resume este mundo. Ahí lo tienen, la verdad es una obra maestra esta serie, porque permite un desarrollo fluido de los personajes, cambian, reaccionan, sienten y transmiten todo lo que les pasa a los espectadores, con los diálogos rápidos e inteligentes que en ocasiones merece la pena regresar una y otra vez para sacar toda la información que dejan en sus batallas intelectuales. Eso es una serie que los atrapará desde el capítulo 1 y que sin poder evitarlo comenzarán a tomar sus propios bandos en la historia. Perfecto, pues por nuestra parte es todo. El lunes nos escucharemos de nueva cuenta y además les traeremos una sorpresa increíble. Comenzamos nuevos aires en este podcast Ágora Cosmopolita. Queden listas y listos porque estas nuevas secciones y más contenido enriquecerán cada vez más su podcast. Yo soy El Sabueso, pásenla muy bien, feliz y excelente fin de semana. Fuera.